Chile, el lunes 9 de febrero de 2026. Hoy nos metemos de lleno en la maquinaria interna del país a través de su rastro oficial. Vamos a ver cómo la burocracia, por un lado, aprueba nuevos productos de tabaco en formatos, gigantescos, y por otro autoriza la destrucción de casi 16.000 expedientes judiciales solo para hacer espacio. Seguiremos el rastro del dinero, desde licitaciones para puentes hasta una avalancha de solicitudes mineras con nombres, bastante singulares. Y veremos cómo se intenta equilibrar todo esto con nuevas guías medioambientales. Venga, empecemos por algo que se ve en los kioscos. El Ministerio de Salud acaba de dar luz verde a British American Tobacco para comercializar varios productos nuevos. Así es, de la marca Pall Mall. Y lo interesante no es solo la autorización, que al final es un trámite, sino lo que se autoriza. A ver. Hablamos de formatos como los Big Pack. Por ejemplo, las variantes Arctic y Bloom, que vienen en paquetes de 36 cigarrillos. 36. Y luego está el nuevo Pall Mall Sprites XL Big Pack con 40 cigarrillos. 40. Es una aprobación que se basa en una normativa, el Decreto Ley 828, que es de 1974. Claro, pero aquí es donde a mí me surge una duda. ¿Un decreto de 1974? Del 74, sí. En un momento en que todas las políticas de salud pública del mundo van en la dirección contraria, a reducir el consumo. Claro. ¿Cómo encaja que se autoricen paquetes de 40 cigarrillos? ¿Esa ley no tiene, algún mecanismo para frenar esto? Pues esa es la clave del asunto, que no lo tiene. La ley del 74 se centra sobre todo en la regulación de la producción y en los impuestos. Ah, es una norma fiscal. Es una norma fiscal y comercial, no es una herramienta de salud pública, digamos, moderna. La resolución se limita a comprobar que la empresa cumple los requisitos formales. Que ha declarado la composición y todo eso. Exacto, que ha declarado aditivos, etc. Desde un punto de vista puramente administrativo, el trámite es correcto, pero como dices, choca frontalmente con los objetivos de salud de hoy en día. La ley es como un sello, un control de paso burocrático, no un filtro de salud. O sea que mientras el marco legal no se ponga al día para reflejar las políticas de salud del siglo XXI, vamos a seguir viendo cómo se aprueban productos que en el fondo van en la dirección contraria a lo que se promueve. Exactamente. Esto pone de manifiesto la inercia del aparato del Estado. La ley está ahí y se aplica, aunque el contexto haya cambiado por completo. La empresa cumple la norma y la administración no tiene más remedio que autorizarlo. Se crea esta paradoja. De la burocracia que crea nuevos registros para productos, pasamos a la que borra su propio rastro. ¿Y de qué manera? Hay una resolución del Ministerio de Justicia que es como mínimo impactante. Sí, se autoriza la eliminación de, la cifra es muy precisa, 15.840 carpetas de causas penales. ¿15.840? En la Defensoría Regional de O'Higgins. Exacto. La justificación oficial que dan en el documento es doble. La primera es la antigüedad. Son expedientes con 5 años o más. Vale. Y la segunda es puramente logística y económica. Cito textualmente, el aumento de estos documentos ha provocado un crecimiento desproporcionado de los costos de mantención y archivo. Básicamente que no les caben en las bodegas. Eso es, se han quedado sin espacio. Entiendo la lógica del espacio del dinero. Es un problema real en cualquier archivo físico. Pero, destruir casi 16.000 expedientes penales no es como borrar un trozo de la historia judicial de una región. ¿Qué pasa si alguien quiere estudiar esos casos en el futuro? Esa es la gran tensión que hay aquí. La tensión entre lo que necesitas ahora, el presupuesto, y la preservación de la memoria a largo plazo. Claro. El documento intenta cubrirse mencionando que se consultó al Archivo Nacional y que se constató la inexistencia de valores históricos y culturales. Pero, claro, el valor histórico a veces no se ve en el presente. Ya. Esto refleja un desafío enorme. La transición del papel a lo digital. Destruir estos archivos te ahorra dinero en alquiler de bodegas ahora, pero puede crear un vacío de información para el futuro. Y además, es un proceso reglado. Se nombra un responsable, hay que seguir un protocolo del Ministerio de las Culturas. No es simplemente tirar los papeles. Sí, hay un procedimiento, lo que indica que son conscientes de que es un tema delicado. Pero a fin de cuentas el resultado es el mismo. La información física desaparece. Es una decisión pragmática que prioriza la eficiencia de hoy sobre el posible valor de archivo de mañana. Y mientras unos papeles se destruyen, otros se generan para poner en marcha el gobierno. Vemos un par de decretos que autorizan viajes ministeriales.
¿Correcto? Por un lado, la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández Gatica, que viaja a Brasilia en noviembre de 2025. Ujú. Va a la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas. Y hay un detalle interesante. El decreto especifica que el viaje no genera gastos para el Estado chileno. Lo cubre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. O sea, un viaje estratégico y encima a coste cero para el contribuyente. Eso siempre se destaca. Eso es. Se subraya que es clave para reforzar el liderazgo de Chile en temas de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Pero luego hay un segundo viaje que es, bueno, mucho más enigmático. Sí, el del subsecretario de Energía, Luis Felipe Andrés Ramos Barrera. El documento autoriza su comisión de servicio al exterior, pero a diferencia del de la ministra, no dice a dónde. No se especifica ni el destino, ni las fechas, ni el propósito, nada. Eso sí que llama la atención. ¿Es habitual ese nivel de vaguedad en un decreto oficial? Y no es lo más común, ¿no? Normalmente se detallan más los motivos. Claro, porque podría dar a pensar que es una misión diplomática discreta o algo de negociaciones energéticas sensibles. A ver, podría ser. Podría ser una autorización, digamos, abierta para un evento futuro que todavía no está confirmado, o, como sugieres, algo que requiere cierta discreción al principio. Lo que sí es un hecho es que lo firman el presidente Boric y los ministros de Energía y Relaciones Exteriores. Lo que confirma que es un viaje de alto nivel, vaya donde vaya. Exacto. Bueno, dejemos la alta política y bajemos a la economía del día a día. Nos vamos a la Municipalidad de Chile Chico. Se ha modificado una ordenanza sobre comercio ambulante. Este es un ejemplo fantástico de cómo la economía nacional se refleja en la gestión más local. Lo que hacen es actualizar el artículo 8 de su ordenanza, que es el que fija las tarifas para los permisos de venta ambulante. Y lo relevante es que las tarifas se miden en UTM. Exacto, en la unidad tributaria mensual, que para quien no lo sepa es una unidad que se reajusta con la inflación. O sea que esto no es una gran subida de impuestos ni nada parecido. Es más bien mantenimiento administrativo. Puro mantenimiento. Es el municipio asegurándose de que sus tasas no pierden valor con el tiempo. Es un pequeño detalle que revela cómo la economía abstracta, la inflación, está metida hasta en la regulación de un puesto de fruta en triciclo. Y del micro al macro. Del puesto de Chile Chico saltamos a una gran licitación del Ministerio de Obras Públicas en la región del Biobío. Sí, aquí la escala es completamente distinta. Se licita la asesoría a la inspección fiscal para la conservación del puente Juan Pablo II. Un puente clave en la región. Vital. Es un contrato importante, gestionado por Mercado Público, y nos dice que hay una inversión en marcha para mantener la infraestructura que ya existe, que a veces es igual o más importante que construir cosas nuevas. Entonces tenemos al Estado local ajustando sus pequeñas tuercas económicas y al Estado central invirtiendo en grandes infraestructuras. Y en paralelo también se impulsa el sector privado, en la agricultura. Efectivamente. La Comisión Nacional de Riego publica los resultados de varios concursos de fomento. Se mencionan 3. Uno de innovación, otro de obras civiles en el sur y un tercero para cooperativas y seguridad alimentaria. Aquí el Estado actúa como catalizador. Exacto. No ejecuta directamente, sino que inyecta fondos públicos para que los privados, desde agricultores a cooperativas, inviertan en modernizar sus sistemas de riego. Es una política activa para mejorar la eficiencia del agua en el país. Claro, y todo este desarrollo desde la agricultura, las obras públicas, tiene un impacto en el entorno, lo que nos lleva a un tema que siempre es complejo, el medio ambiente. Y aquí vemos dos caras de la misma moneda. Por un lado, el intento de regular, de estandarizar. El Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, publica un extracto de una guía para la predicción y evaluación de impactos sobre ecosistemas terrestres. ¿Un manual de instrucciones, por así decirlo? Eso es. Busca crear un lenguaje común para todos. Cómo se mide un impacto, qué se considera significativo, cómo hay que presentar los planes de mitigación. Es un esfuerzo para que las evaluaciones ambientales sean menos subjetivas. Más rigurosas y transparentes, exacto. Y por otro lado, vemos este sistema en acción con un proyecto concreto. El Parque Fotovoltaico Neutrón. Sí, se anuncia el inicio del proceso de participación ciudadana para su declaración de impacto ambiental también en la región del Biobío. Aquí es donde la teoría de la guía se topa con la realidad. Se abre un plazo para que la comunidad se informe, pregunte y opine sobre un proyecto que quiere instalarse en su territorio. Es el mecanismo democrático para gestionar esos conflictos entre desarrollo y medio ambiente.
pero si hay un sector donde ese conflicto es especialmente intenso, es la minería. Y al llegar a las últimas páginas del registro oficial de hoy, nos encontramos con una auténtica avalancha. Es una lista casi interminable de avisos mineros. Es realmente abrumador. Decenas y decenas de solicitudes que cubren regiones enteras. Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso. Y vemos de todo. Gigantes como FQM Exploration o Freeport Momoran. La estatal Codelco. Y un sinfín de pequeñas sociedades y personas. Es la foto de un sector en plena ebullición. Totalmente. Y los nombres de las concesiones son fascinantes. No me he podido resistir. He apuntado algunos. A ver. Mala suerte 1 al 20. Despreciada 1 al 60. Las damas. Rebotó todo el 1 al 30. Pero vamos a ver. Mala suerte. Despreciada. Sí. Parece el título de un poemario trágico, no de una concesión minera. Le da un toque sorprendentemente humano, casi supersticioso, a un proceso que uno se imagina totalmente frío y corporativo. Totalmente. Es un recordatorio de la herencia y la cultura de la minería, que tiene mucho de apuesta, de suerte, de épica personal. Pero más allá de la anécdota, lo importante es entender qué significan todos estos avisos. No son todos iguales. Ahí quería llegar. Se habla de pedimentos, manifestaciones, solicitudes de mensura. Suena todo un poco a lo mismo. Pero no lo es, y ahí está la clave para medir la temperatura del sector. Los pedimentos son el primer paso. Es como clavar una bandera en un mapa y decir, quiero explorar aquí. El interés inicial. Pues de explorar, declara que ha encontrado un mineral de interés. Ya no es especulación, es un hallazgo. Y el paso final son las solicitudes de mensura, que es cuando se delimita legalmente el terreno para explotarlo. Con un topógrafo y todo. Exacto. El hecho de que veamos un volumen tan masivo en las 3 etapas nos dice que esto no es solo un interés especulativo. Hay un flujo de proyectos muy activo y en distintas fases de maduración. Es un motor económico a pleno rendimiento. Así que, repasando el día, el rastro oficial nos ha dibujado el retrato de un país lleno de contrastes, con fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Totalmente. Por un lado, la maquinaria administrativa, que lo mismo te aprueba un paquete de 40 cigarrillos que un viaje ministerial. Y por otro, esa misma maquinaria gestionando su propia memoria, decidiendo qué expedientes de su pasado judicial merecen conservarse y cuáles no. Y al mismo tiempo, un pulso económico vibrante, que se ve tanto en la licitación para un puente como, sobre todo, en esa especie de fiebre del oro moderna que es la avalancha de concesiones mineras. Un avance que sucede en paralelo a los intentos del propio Estado por crear reglas más claras para medir y controlar el impacto ambiental de todo ese desarrollo. Es como ver varias placas tectónicas moviéndose a la vez. Eso es una buena imagen. Y la pregunta que queda flotando después de analizar todo esto es precisamente esa. ¿Cómo se equilibran estas fuerzas a largo plazo? La necesidad de infraestructuras, el desarrollo de energías limpias como ese parque fotovoltaico, la protección de los ecosistemas y la voracidad por los recursos minerales son todas prioridades que, como hemos visto hoy, avanzan en paralelo y a gran velocidad. El gran desafío que se esconde detrás de estas publicaciones diarias es definir cuál de esas fuerzas acabará marcando el rumbo del país en las próximas décadas.